en este maratón que llevan ustedes de 2 días, nos queda esta última hora y además tenemos que cumplir porque me han dicho que la sala está ocupada luego, o sea que intentaremos saber con los ilustres ponentes que tenemos y que yo creo que van a suponer un broche final de este seminario importante. Primero agradecer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y al Banco de España, agradecer que hayan participado en este, ya suele ser, aunque hacía un tiempo que no participaba la Comisión con el ICAE, pero hemos tenido muchas participaciones, y agradecer en especial a las entidades financieras que en este tema de educación financiera han acudido tan generosamente 3 grandes entidades, digamos de las principales entidades del momento, pues quizás solo faltaba CaixaBank, que se les puede echar de menos, pero lo mejor es que se ha invertido la situación y nos tienen más miedo que la banca, la gran banca que hoy ha quedado en España en una posición muy... aunque en ellos se incorporan CaixaBank y Bankia ya también. Bueno, agradecer a las entidades que quieran discutir con nosotros sobre la educación financiera. Nosotros siempre hemos estado y estaremos no solo dispuestos a hablar de la educación financiera, sino de cualquier tema con la banca. ICAE no es una asociación antibancaria, somos una asociación de consumidores y usuarios de servicios financieros. Nunca hemos sido antibancarios, pero claro, la defensa de los consumidores y usuarios financieros nos lleva muchas veces a un cierto enfrentamiento de intereses con las entidades financieras. Venimos, además, lo dije en la inauguración, venimos de una época, ya se puede decir época, de una crisis tremenda en la que las participaciones preferentes y otro tipo de productos estructurados y de este tenor que hay que llamado tóxicos, ¿verdad? Por ponerle algún que ha alcanzado, como lo saben las entidades y nosotros, a más de 4 millones de familias ahorradoras, prácticamente todas las familias ahorradoras de nivel popular, por así decirlo, en España. No hay mucho ahorro, no ha habido mucho ahorro, pero ese fue, digamos, capturado y con gran alarma social por los resultados. Pero también venimos de la época de las hipotecas, los embargos, desahucios hipotecarios o las cláusulas suelo, que prácticamente casi la mitad de las hipotecas vivas en España tienen ahí este problema que está en discusión judicial de todo tipo, ¿verdad? Desde el Tribunal Supremo que se ha pronunciado. Bueno, estas cuestiones, digamos, pues pueden enfrentarnos a las entidades, pero a la vez, yo decía, y digo ahora para presentar esta mesa, que indican la necesidad de la educación financiera. Yo creo que por algo ha pasado solo en España este tema de la comercialización masiva de productos como las preferentes, la subordinada, una masa de ahorradores, o fenómenos como las hipotecas con una cláusula que la inmensa mayoría no entendía, ni era fácil que la entendiera, o además encima se le comercializó de una forma no procedente. Es decir, por algo solo ha pasado en España que nuestro nivel de educación financiera parece querer hacernos víctimas de que España vaya mal respecto a otros, que también en otros sitios, y de hecho ahí está el Banco Central Europeo y todas las autoridades europeas promoviendo la educación financiera para todos los países. No es que seamos los últimos, pero desde luego la educación financiera hubiera desde luego paliado el tema seguro. Que las entidades hubieran tenido que obrar de otra manera también, seguro. Lo dan nuestras encuestas. Hay un estudio que supongo que pondréis a disposición, o habéis puesto
hemos sacado el viernes a 2.200 o algo más usuarios sobre la educación financiera, y daba incluso cuestiones que quiero manifestar aquí, como que los propios empleados bancarios no entendían bien algunos de estos productos financieros complejos que se han comentado, o que cuando, y este sí que es un punto de interés, o que cuando los usuarios que todavía manifiestan tener como principal fuente de información los empleados, cuestión que puede ser discutible, porque la información de los empleados comerciales siempre tiene que estar sesgada a un interés legítimo de vender, pero sería ilegítimo si nos informa bien. Pues dicen no haber entendido, dicen el 73%, alguno de los contratos que han firmado con las entidades, nada menos que el 73%. Yo he firmado muchas veces que no entendía lo que me estaban vendiendo, el contrato que me ofrecían. Y otros usuarios, supongo que aquí se ha tratado este asunto varias veces, otros usuarios que decían, he ido a preguntar el 53% al empleado y no he logrado que me aclarara nada. Incluso hay un 40 y tantos % que dice, es más, cuando después de preguntarle dice que me lo explicara, salí más confundido que antes de haberle preguntado. Bueno, en fin, todo esto como, digamos, pretexto para justificar la educación financiera, que tendría justificación en muchos sentidos. Yo decía al principio que supongo que las entidades tendrían que ser las primeras interesadas en tener unos clientes cultos y bien informados. Las entidades como las entidades financieras no tendrían que aspirar a clientes que no supieran en un mercado complejo como es el de hoy, europeo, mundial. Está claro que no es ya el banco de tu pueblo o ni siquiera de tu región, eso ya pasó a la historia, sino hoy la banca española tiene que competir a nivel europeo con productos europeos en muchas ocasiones, diseñados fuera incluso de nuestro país, o a propósito para muchos mercados, y por lo tanto yo creo que no, tenéis que estar interesados. Y entonces ahí habría, y ya termino enseguida, ahí habría dos cuestiones. Una, la educación financiera no es enseñanza o mera información objetiva. Eso es bueno. La educación financiera, y ese es el término que ha elegido, como saben, la OCDE, la Unión Europea, y hasta la ley española, incluso la de educación, que nos anunciaron el primer día los de educación, que va a entrar en los programas curriculares de enseñanzas medias, y por tanto solo enseñar, bueno, educar es más que enseñar. Y ahí es el campo en el que ADICAE querría introducirse: enseñar, informar. Pues hay folletos de las entidades que naturalmente informan según la ley, etcétera, de los productos, según los contratos, etcétera, ¿no? Ahí aspiraríamos a educar, y educar para ADICAE sería un consumidor crítico, responsable, decimos, solidario. Con todo lo que puedan significar esas tres palabras que supongo que se han manejado aquí estos días, pero que se suponen muchas cosas. Consumidor crítico. Es decir, la educación solo puede ser educación de criterios que le permitan a uno actuar. Así lo define la OCDE y cualquiera que define la educación financiera. Es algo para manejarse mejor, para ser más consciente, que eso es la educación, es decir, un sentido crítico, no solo conocer las leyes que nunca se conocerían. En la mesa anterior le decía el catedrático al registrador, que es que, según habla usted, parece que para ir a adquirir una hipoteca hace falta ser registrador. Es decir, que solo podrían comprar las hipotecas entendiéndolas un registrador, le decía el catedrático Carlos Quintana al registrador que estaba aquí con nosotros. Me llamaba la atención. No, eso es enseñar, etcétera. Cuanta más información, más conocimiento tengan, lo que queremos es, aspiramos a criterios. Y dentro de eso, también por eso pedimos que
la educación financiera de las entidades del Banco de España y la CNMV. Le hicimos una crítica en un artículo que hemos puesto por ahí de cuando salió el plan de educación de la CNMV del Banco de España, diciendo todo para los consumidores, pero sin los consumidores, que sería el despotismo educacional, el despotismo ilustrado educacional. ¿Por qué no se nos consultó, por ejemplo? El miembro del Comité Consultivo de la CNMV, sin embargo, se nos dio el plan, se nos invitó a la presentación. Y bueno, aspiraríamos a que también las entidades cuenten con los consumidores, con los representantes de los consumidores, que sean ADICAE o muchos que hay. No lo hagan solo, no lo hagan solos, porque tendrá más credibilidad la educación financiera, que efectivamente tienen que pagar las entidades la educación financiera de los usuarios, o la tiene que pagar el Estado, o se la tiene que pagar uno mismo, y yo creo que la tienen que pagar las entidades para una buena educación. Y ahí a nosotros se nos ocurría una cifra de que o la misma cantidad o equivalente que las entidades gastan en publicidad, la invirtieran en educación. Te dicen una cifra muy grande, me parece, ¿no? Para las entidades. La misma cantidad o equivalente o algún porcentaje de esa cantidad, porque está claro que hay una publicidad agresiva financiera. Bueno, otros sectores también tienen, ¿verdad? La gran distribución está claro que tiene también una publicidad muy agresiva. Claro, cuando la publicidad quiere vender, sobre todo, y además no es ilegítimo mientras no engañe, ¿verdad? Mientras no engañe es ilegítimo que las empresas quieran competir publicitariamente en la venta, ¿verdad? Pero eso puede llegar a significar un tsunami sobre los consumidores imposible de parar con la educación financiera. Por eso hablamos de cifras como una cantidad equivalente a la publicidad que se gastara en educación financiera. En fin, estas ideas supongo que deben combatirlas o apoyarlas o lo que quieran, y por eso podríamos comenzar por el orden que les hemos puesto aquí: Juan Carlos Sánchez y Ibercaja, un gran especialista en muchas cosas, desde luego en educación financiera. Creo que han sido los técnicos. Bueno, buenas tardes. Antes de decirles cuál es lo que pilla y el caja de la propia y cuál es nuestro planteamiento en este sentido, pues desde luego agradecer a ICAE y a su presidente la invitación y el hecho de estar presentes en este foro y poder expresar los cuadros de opinión sobre la educación financiera. Mi intervención, recuerda que sea breve porque estamos muchas personas, y está dividida en 3 partes. La primera es explicarles por qué Ibercaja está o ha apostado por la educación financiera, qué queremos conseguir, cuáles son nuestros objetivos con esta apuesta por la educación financiera, y por último, qué hemos hecho para conseguir estos objetivos, en definitiva, cuál es nuestro proyecto de educación financiera. Yo les voy a decir que en Ibercaja, la educación financiera, el proyecto de educación financiera cuenta con el viento a favor. Yo ya empiezo a peinar canas y llevo un buen recorrido en Ibercaja, y he sido jefe de imagen y publicidad, he sido jefe de calidad de servicio, y les puedo decir que cuando era jefe de calidad de servicio, el asesoramiento de las oficinas eran los aspectos fundamentales para lograr la calidad de servicio que se prestaba a las oficinas y la satisfacción de los clientes. O sea, yo sé que el asesoramiento no es educación financiera, son muchas cosas más, pero con un buen asesoramiento sí que se ayuda a educar financieramente a los clientes. Entonces, por eso digo que en Ibercaja contamos con el viento a favor en este aspecto. Somos la primera entidad financiera que nos hemos certificado con AENOR el asesoramiento a los clientes, con un determinado grupo de clientes. Entonces, esa es una de las razones por las que Ibercaja apuesta por la educación financiera. Luego, como decía don Manuel, durante la crisis nos hemos dado cuenta de que realmente hay
pues una desigualdad de condiciones entre las entidades financieras, entre la relación entre las entidades financieras y los clientes. Eso nos hemos dado cuenta. Nos hemos dado cuenta que la información estaba desequilibrada en los dos lados de la mesa. Luego, como decía yo, don Manuel Magdaleno, del Gobierno de Aragón, los jóvenes, los estudiantes, hoy en día requieren de otras habilidades y de otras herramientas que les preparen mejor para el futuro. Recuerdo una frase que decía una directora del Colegio de Barcelona que aplica las nuevas metodologías en la educación. Decía, hoy cuando alguien va a una empresa a pedir trabajo, ya no le piden cuánto sabe, que eso por supuesto que se supone, sino le piden qué sabes hacer. ¿Qué sabes hacer? Entonces, es importantísimo que los jóvenes hoy en día, los estudiantes, conozcan el funcionamiento del dinero, el funcionamiento de la economía. Es imprescindible que se lo conozcan. Entonces, esas son, digamos, las razones por las cuales Ibercaja apuesta por la educación financiera. ¿Qué queremos conseguir? Pues lo que queremos conseguir es que el mensaje llegue a toda la sociedad. O sea, no estamos hablando solamente de educación financiera para usuarios de entidades de servicios bancarios. Estamos hablando de educación financiera para todos, para usuarios de bancos y para estudiantes. Entonces, lo primero que nosotros queremos es que la educación financiera, nuestro mensaje, llegue a todos los segmentos. Entonces, para el segmento de usuarios bancarios, queremos transmitirle información para que pueda tomar unas decisiones correctas en cuanto a la compra o el uso de servicios y de productos bancarios. Y en cuanto a los estudiantes, el otro segmento que nos preocupa es, por lo que decía, tener herramientas, conocimientos, habilidades que les ayuden a incorporarse al mundo laboral. Entonces, visto así, nosotros vemos que la educación financiera es una necesidad social. Nosotros nos damos cuenta de que tenemos que actuar desde la obra social, como cuando atacamos o ponemos en marcha programas que van encaminados a paliar el fracaso escolar, a paliar el desempleo. La educación financiera es una necesidad social, y de ahí nace el proyecto de Ibercaja, de una necesidad social. Entonces, ese es el posicionamiento de Ibercaja. Atendemos una necesidad social. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo que hemos hecho es crear un proyecto de educación financiera que les quiero decir pues, cuáles son sus principales características. La primera característica es que es un proyecto que está amparado o que se asocia al plan de educación financiera de la CNMV del Banco de España. ¿Por qué? Bueno, pues porque nosotros creemos que un plan de educación financiera que tiene debajo 18 convenios de colaboración con las principales entidades financieras, con excepciones, pues pensamos que tiene suficiente respaldo para que nos dé cobertura y nosotros nos apoyemos en él. La segunda característica de este plan es que no es un plan que nos hayamos inventado nosotros, sino que para llegar a los distintos segmentos de la sociedad, lo que hemos hecho es buscar los mejores, o los que a nosotros nos han parecido los mejores colaboradores que nos den contenidos para llegar a estos públicos que queremos. Entonces, en ese sentido, pues contamos con la colaboración de la CNMV, que lo que va a hacer es ayudarnos a formar nuestros voluntarios, que serán los que se encarguen de impartir los talleres de finanzas básicas dirigidos a las personas adultas. Contamos también con la ASDAR, que es la Asociación de Profesores de Economía de Secundaria, y con la Fundación Piquer, y estas dos asociaciones, y Fundación, en este caso, la dirigimos a lo que son los talleres de escolares. Y por último, estamos pues, intentando colaborar, o estamos iniciando las colaboraciones con el Gobierno de Aragón para apoyarles en todo lo que se refiere a la formación dentro del aula. Nosotros entendemos que no debemos ir solos hacia las actividades curriculares que se transmiten en aula, sino que debemos ir de la mano del Gobierno de Aragón.
La tercera característica que distingue el proyecto es que es un proyecto genuino nuestro, es libre caja, y que queremos que se identifique realmente con nosotros. Y por eso, pues una gran parte de las actividades de este proyecto se desarrollan en instalaciones libre caja, en los centros culturales y en los hogares del jubilado, y una buena parte de los contenidos se han transmitido por los voluntarios libre caja. La cuarta característica es que es un proyecto que lo que hace es fortalecer la integración de la obra social libre caja y el caja banco. Porque aunque es un proyecto que depende de la obra social, lo que refuerza es la responsabilidad social corporativa de caja. Y por último, es un proyecto, como he repetido en mi intervención, global, es decir, que queremos llegar a todos los segmentos de la sociedad, porque como repito, la educación financiera es una necesidad social. Entonces, ya para ir terminando, porque como decía, quiero ser breve, sí que les voy a hacer un poco de descripción de los contenidos del programa. Como les decía, el programa está dirigido a dos grandes segmentos, los jóvenes, estudiantes y los adultos. Para los jóvenes, tenemos con la Fundación Piquer, estamos desarrollando unos talleres para escolares de quinto, sexto de primaria y primer segundo de ESO, unos talleres de ciencias básicas, en el que les transmitimos tres cosas. Una es los conocimientos básicos de aspectos fundamentales como el dinero, la economía, las empresas. Luego, una segunda fase en donde hay unos ejercicios prácticos, donde ellos, los estudiantes, los chavales, ponen en práctica los conocimientos teóricos que les hemos transmitido. Y una tercera parte importantísima, que es cuando ellos ponen en práctica en su vida real lo aprendido. Y además, a través de les transmitimos una serie de valores para que lo aprendido pues lo pongan de una forma, en práctica de una forma honesta, íntegra y de forma irresponsable. Entonces, eso en cuanto a los talleres para escolares. Luego, para los ya más mayores, para los de tercero y cuarto de la ESO, bachillerato, en nuestra página web de la Laboratorio Virtual hemos puesto en marcha unas aplicaciones online de educación financiera y un vídeo. Son aplicaciones donde complementamos lo que se les puede transmitir en aulas para los profesores. Entonces hay cinco aplicaciones. Una es detectar billetes falsos, otra es cómo aprender a utilizar las tarjetas, otra interpretar el extracto bancario, la cuarta hace referencia a la gestión del presupuesto familiar y la quinta es un juego de cuánto sabes de finanzas. Luego, el vídeo es un vídeo grabado y interpretado por los propios chavales y que, bueno, pues explica y, digamos, dramatiza pues, qué pueden hacer los chavales con sus aulas. Entonces, también completamos las actividades con los jóvenes con un concurso para jóvenes dentro de esta página web. Y, por último, hemos preparado unas jornadas para jóvenes, para escolares, en colaboración con la Fundación Amistad. Por una parte de la Fundación Amistad y luego la CNMV, en el que durante una mañana pues, se harán distintas ponencias y charlas relacionadas con la educación financiera. Y en la parte de lo que son actividades para adultos, ya hemos empezado a impartir, llevamos desde el mes de junio, impartiendo talleres de finanzas básicas en nuestros centros culturales. Han pasado unas 600 personas de los talleres que hemos realizado en Zaragoza y en Huesca y pensamos seguir haciéndolo pues, de una forma continuada durante los próximos meses y espero que sean durante los próximos años porque la verdad es que el proyecto de educación financiera de la Universidad de la Caja tiene un espíritu de continuidad. No es algo, como decía, que responda a una moda o a un momento puntual, sino que entendemos que puede durar muchísimos años porque siempre habrá que formar e informar a los consumidores. Por mi parte, poco más y solamente, si me permite, Manuel, recalcar cuatro cosas. Que nuestro procedimiento es un procedimiento social, responde a una necesidad social, que no es un proyecto
que haya diseñado que salga solamente de la base de caja, sino que nos hemos apoyado en externos, en expertos que nos permitan dar una mayor profundidad y una mayor aprovechamiento de los contenidos de este proyecto, y que para nosotros no solo la educación financiera no solo tiene que ir orientada a los consumidores de productos y servicios bancarios, sino a toda la sociedad en general. Muchas gracias. No sé si dejar hablar primero a las entidades y después a las instituciones, y entonces seguiríamos con Banco de Santander, don Javier Santamaría, director de foros y de medios de pago. Tema interesantísimo. Vamos a ver cómo lo logramos. O para eso, no sé si es... Bueno, acércate para cuidado que le daré la espalda y la tarima. Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Luego quiero expresarle junto al ICAE la amable invitación a venir a Casa Zaragoza, que es la ciudad que vio nacer la asociación, y en un momento en el que cumple los 25 años de existencia. Cuando estemos en las posterioridades del año, querría felicitar a esta joven asociación y desearle más años de vida y muy fructíferos. Yo tenía unos breves mensajes que yo creo que resumen mucho de lo que se ha comentado en esta jornada. Yo he estado presente en la jornada y me ha parecido interesantísimo el debate que se ha establecido en cada una de las sesiones. Lo primero que yo quería decir es que efectivamente las finanzas son algo difícil. No son intuitivas, se habla de, se ha comentado esta tarde, de riesgos, de tipos de interés, qué es el valor del dinero en el tiempo. Está basado en la estadística. La estadística es una de las ciencias menos intuitivas para el ser humano. Además, las finanzas son complejas. Yo tengo un máster especializado en finanzas y todavía encuentro dificultades cuando mis familiares o mis amigos me preguntan si tienen que comprar o alquilar, o si tienen que endeugar a tipo fijo o variable. Es algo que es muy difícil. ¿Por qué? Porque como todos los hechos económicos depende de esto, depende de aquello, depende de tantas cosas, es muy difícil integrarlo. Y por último, las finanzas son inescrutables porque en definitiva depende de lo que vaya a ocurrir en el futuro. El futuro no es predecible y siempre se tiene el riesgo de, a todo lo pasado, juzgar con las circunstancias acaecidas y no con las circunstancias de cuando se tomó la decisión. Bueno, siguiente. Una de las cuestiones que yo siempre comento es que la educación financiera depende del momento de la vida de una persona. Hay unos factores endógenos y hace difícil el adecuar en cada momento cuáles son las necesidades de educación financiera del individuo. Una de las cuestiones sobre las que yo llamo la atención, también para ilustrar que las finanzas son complicadas, son pues el ciclo de vida de una persona. Cuando se casa, establece un hogar, tiene hijos, pues quiere comprarse una casa y entonces tiene que hipotecar. Es en ese momento de la vida en que hay que endeudarse. Todo el mundo coincide además que es cuando hay que empezar a hacer los ahorros para las pensiones. Pues es muy difícil al público en general explicarles que mientras están endeudando para comprar una casa, además tienen que empezar a separar parte de sus ingresos para las pensiones, para su pensión. Y es poco intuitivo el ver que eso hay que hacerlo. Da la sensación, o tendría sentido, por lo menos teórico y conceptual, el sobreendeudarse para parte de la deuda dedicarla al ahorro para la pensión. Y ese tipo de cosas son las que son complicadas. De la misma manera que uno puede ir a una oficina bancaria en busca de una hipoteca y encontrarse con que también están haciendo un plan de pensiones. Y puede darse el caso de que uno se lo tome a mal, cuando a lo mejor es el mejor consejo que le pueden dar en su vida. Bueno, esto, digamos, representa los factores endógenos que la persona requiere una adecuación a lo largo de su vida respecto de los factores de educación financiera que requiere. Pero hay unos factores exógenos que son los que no dominan la persona y dependen del ciclo. Hay momentos en los que la educación financiera se tiene que adecuar a momentos digamos, de endeudamiento, momentos en los que cabe tomar posiciones, y entonces habrá que educarle en cuál es su capacidad de endeudamiento, cómo tiene que valorar los ingresos y su volatilidad, cómo tiene que hacer frente a los riesgos, los seguros, etc. Sin embargo, cuando estamos en momentos de desapalancamiento, como los que hemos sufrido, como consecuencia de la crisis, pues lo que hay que educar
son otras cosas. Hay que educar sobre la reducción de costes, sobre cómo renegociar contratos y condiciones, sobre cómo vender activos, por ejemplo. Son temas muy, muy distintos que también son parte de la materia que dan vida a las finanzas. Bueno, estos son los factores exógenos y los endógenos. Yo me quiero centrar en lo que intentamos hacer en Santander y tengo las... Bueno, la primera cuestión que yo quiero, sobre la que quiero ilustrar es que hay dos mundos. Hay un mundo que es el comercial, que es el que está en la parte izquierda de esta transparencia, y hay un mundo, y un mundo social, que es el que está en la derecha. De la misma manera que hay un mundo inferior, que digamos que es lo que acontece en la entidad, y un mundo que acontece en el mundo exterior a la entidad. Por tanto, hay como 4 áreas en donde esto tiene alguna relevancia, la educación financiera. Yo pienso que la educación financiera pertenece al lado derecho de la transparencia. Es la actuación social de una entidad en ese ámbito. Sin embargo, no puede estar desligado de la realidad comercial de una entidad financiera. Por tanto, hay un nexo que es delicado, que se da en la parte inferior, y es cómo se compatibilizan las gestiones internas de naturaleza comercial con las políticas corporativas que tienen que ver en su expresión social. Por tanto, ese nexo inferior es delicado. Pero en cualquier caso, la educación financiera debe emanar de la entidad como una iniciativa de esa actividad social. Y por tanto hay que diferenciarla del asesoramiento que tiene contenido comercial. No está mal tampoco vincular la educación financiera a través del asesoramiento, pero conceptualmente hay que tenerlo separado. Las políticas de educación financiera deberían ser autónomas de lo que comercialmente la entidad lleva a cabo. Esa es la primera apreciación que quiero hacer. Quiero fijar luego ahora en la siguiente diapositiva, porque esto es una fotocopia de la memoria de sostenibilidad, la última, del banco. Y lo que más quiero llamar la atención es que la educación financiera consta en este cuadro de mando de Santander desde hace un tiempo, esta es la del año 12, todavía no hemos publicado la del año 13, obviamente, y está. A mí me llama la atención, bueno, primero lo que quiero llamar la atención es que efectivamente es algo que constituye o que sobre lo que se reconoce una relevancia importante. El banco quiere tener la educación financiera en algo que vigila, que quiere dedicar la atención, al igual que otros varios temas, que puede ser la satisfacción del cliente o, pues qué sé yo, soluciones financieras para las pymes o transparencia y comunicación, es decir, aspectos que le preocupan al banco. Y el otro tema sobre el que quiero incidir es que yo no sé si se nota mucho, pero el puntito que tiene, si apenas se ve, es gris claro. Eso, los rojos son los buenos, los grises son los medianos y los grises claros son los malos. Es decir, que el propio banco está reconociendo que la educación financiera no lo está haciendo muy bien. Yo llevo en banca desde el año 92, deben ser las primeras veces que veo que el banco no dice que somos los más guapos, ni los más listos, ni los más inteligentes. Por tanto, la autocrítica, yo creo que en cierta manera no es para ensalzarlo, pero por lo menos indica un cierto examen de conciencia y ganas de hacerlo mejor. Que es a lo que voy. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues bueno, el siguiente transparencia. Desde luego nosotros en Santander, por tradición, por historia, por capacidad, por enorme cantidad de recursos que dedicamos a ellos, nos apoyamos mucho en lo que es el programa de universidades. Nosotros contamos con colaboración con más de 1000 universidades, dedicamos más de 130 millones de euros al tema de universidades, hay más de 2000 profesionales dedicados a la gestión, a toda la gestión que tiene que ver con universidades, que no tiene mucho contenido comercial, y pues hemos el último año, en el año 12, pues se dieron más de 30.000 becas y ayudas para los becados. Esto no es educación financiera, sin embargo es un caldo de cultivo que permite hacer educación financiera. Sí es educación financiera la creación del Santander Financial Institute, porque está orientado a la educación del personal de la entidad, pero también de personas ajenas al mismo. Entonces, es verdad que el programa de universidades da una potencia muy grande para poder hacer iniciativas de educación financiera que lleguen al público en general, que no tengan que ver ni con los empleados ni que tengan que ver con nosotros. Eso es ¿Qué otra cosa hemos hecho? Con más o menos éxito, pues la creación del portal Finanzas para Mortales, y voy a leer la frase que está en negrita en pantalla, qué es lo que pretende, cuál es la finalidad de este portal. Dice, queremos que cualquiera entienda lo que se habla en las noticias, en la política, que le están diciendo cuando va a pedir un crédito o de qué depende una hipoteca. No solo queremos que lo entiendan, sino que también se atreva a preguntar sobre ello y a opinar.
Lo que antes decían en la ponencia anterior, efectivamente la formación es de uno mismo y la educación corresponde a uno mismo y el que tiene que decidir pues es una persona. Lo que se pretende en última instancia es capacitar a esa persona para tomar decisiones adecuadas. Esto es lo que podemos hacer, voy a expuesto unos ejemplos de lo que hacemos en Santander, España. Por fortuna, el banco está implantado en muchos países en el mundo, en todos los continentes, y tenemos muestras de qué está haciendo en otros países. Por ver la siguiente transparencia, bueno, esto es lo que estamos diciendo. La siguiente esto es algo que estamos haciendo en el Reino Unido. Sí, acabo enseguida. Esto lo estamos haciendo en el Reino Unido, que parece que es un país financieramente más avanzado que el nuestro. Bueno, pues hay capacidad para hacerlo. Siguiente transparencia, por favor. Una de las cosas que les enseñamos a los estudiantes de allí, que puede ser bilingües o no, es sobre si tienen que contratar una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito puede ser algo muy útil y al mismo tiempo una herramienta peligrosa para un joven. Por tanto, se le educa en ese sentido. No solo vamos a los países más desarrollados financieramente, sino también en otros países. Bueno, esto es otra prueba de no lo que hace el banco, sino lo que el banco puede hacer canalizado por agentes indirectos. Esto es algo que estamos haciendo en Chile. A veces tenemos la tentación de decir que los países menos desarrollados no están. Los de Chile están haciendo otras iniciativas que podrían tener una aplicación también muy buena en España. Con esto, ¿qué quiero decir? Y hay otra última transparencia que dice que también en Brasil, por ejemplo. Una de las ventajas que estamos viendo es que lo que se está haciendo en otros países se puede importar aquí y podemos decidir o elegir qué cosas o qué iniciativas son más efectivas a la hora de educar. Y solo quiero acabar con 4 propuestas de lo que deberíamos debatir en el futuro. Por un lado, ¿qué es lo que los poderes públicos y el sector privado deberíamos hacer mejor para potenciar la educación financiera? Yo creo que eso es un debate que todavía, el señor Pablo lo ha mencionado, deberíamos mejorar. Segunda cuestión, ¿cómo las entidades nos abrimos al diálogo con los representantes de los consumidores? Eso es otra asignatura que yo creo que era pendiente. En Europa esto está más, digamos, más al uso, está más extendido. En España esto todavía no lo tenemos muy interiorizado. La tercera pregunta que plantearía es ¿qué podemos hacer las entidades en vez de hacer iniciativas individuales, haciéndolo de manera cooperativa? Y por último, la última cuarta pregunta que yo plantearía como debate para el futuro es ¿cómo podemos elevar el debate nacional a un debate europeo? Todas estas cuestiones se ventilan mucho más en ámbito europeo, ámbito comunitario, ámbito de la Unión Europea, más que en un ámbito nacional. Y para el consumidor español y para el mercado español, yo creo que encontramos muchas ventajas en lo que podamos aprender de la Unión Europea. Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Javier y los demás. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido y creo que el debate lo vamos a tener que programar a un día por videoconferencia para no molestarles a la amabilidad. No va a poder haber tiempo de debate hoy. Nos hemos equivocado en el tiempo y hay programada aquí otra charla que no sé si estaréis gestionando el que nos dejaran quedarnos media hora más. Pero en cualquier caso creo que tiene... Digo, el interés de la primera intervención y el de segunda yo creo que son máximos para nosotros y las cuestiones que acaba de plantear Javier merecen ser discutidas tranquilamente. Vamos a ver cómo lo hacemos sin molestaros tanto de lo que se detrás, pero sabéis que nos están viendo desde prácticamente toda España y varios miles de consumidores por streaming y por tanto supongo que querrían preguntar. Otro foro virtual que nos permite, se puede hacer desde vuestros despachos y desde los nuestros, lo prometemos. Entonces le sigue ahora Jordi Mercado, ¿no?, de BBVA, miembro del equipo de educación financiera en España y Portugal. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias don Manuel por poder estar aquí. Intentaré ser brevísimo, por si no veo felices fiestas a todos y gracias por estar aquí. Y bueno, al final el objetivo era compartir qué hacemos, pero yo pensaba que era también importante resaltar qué hacemos y cuál es nuestra perspectiva, nuestra visión de la educación financiera. Para nosotros la educación financiera no es otra cosa que, en lugar de ver la perspectiva más de patología, ver más la prevención. Por tanto, nosotros tratamos la patología
el problema una vez ha sucedido, pero también creemos que ya es el momento de abordar, ya hace tiempo que lo estamos haciendo, la prevención, haciendo una analogía al tema médico que después me referiré. ¿Cómo vemos o cuáles son, a nuestro entender, las tipologías de educación financiera que pueden existir y de hecho existen? Seguimos en este sentido bastante la línea de la OCDE y de otros organismos también en Estados Unidos, porque nuestra entidad de Estados Unidos nos da muchas referencias. Ahí parece que están más en la filosofía anglosajona ejecutiva y no tanto en la europea de recomendaciones, y ahí es ejecutivo. Ahí tienes que efectivamente en Estados Unidos hacer educación financiera, porque si no la autoridad monetaria te dice que estás faltando a un deber de obligación. Eso es lo que ocurre en Estados Unidos. Bien, nosotros vemos que es posible, dentro del capítulo de educación financiera, hablar de valores asociados al uso del dinero, seguramente aplicable en especial a niños y a jóvenes. Creemos que hay otro gran capítulo que es el tema de técnicas y de conocimientos de educación financiera, en donde eso no es, a nuestro entender, educación financiera, no es recomendable, porque al fin lo que estamos trasladando son doctrinas para tomar decisiones, y nuestro objetivo es la educación, y por tanto dar instrumentos para que el cliente tome su decisión. Y por tanto, el tercer capítulo que aquí figura como capacitación, para nosotros es clave. Es dar un instrumento para que usted pueda decidir y no se autodiagnostique. Siguiendo con el símil médico, a fin de cuentas no se trata de crear médicos financieros, sino que se trata de crear personas, ciudadanos, que sepan distinguir ante las propuestas que les pueda formular cualquiera, que sepan dónde tienen que acudir para tener una buena salida desde una perspectiva financiera. Y eso se consigue con la capacitación. Por supuesto que hay otro capítulo, que es la inclusión financiera, que nosotros desarrollamos en otros países, como por ejemplo en México, y que aquí quizás tendríamos que también desarrollar, porque hay colectivos desfavorecidos que son homologables a otros países como en Latinoamérica. Y por último, existe otro capítulo, que es el de asesoramiento genérico, que ahí nosotros creemos que una entidad o una entidad sola no puede actuar, sino que ahí tiene que ser un conjunto, la Autoridad Monetaria, Banco de España, CNMV, asociaciones como ADICAE y las entidades financieras, porque también lo que creemos es que no podemos resolver o avanzar en un tema sin contar con los profesionales de ese sector. Es como pretender mejorar la sanidad sin contar con los médicos y las enfermeras. Creemos que hay que contar con ellos. Otra cosa es que debemos facilitar los recursos, como apuntaba también don Manuel, para poder desarrollar esta educación. Si pasamos. Bien, aquí, la referencia de que nosotros efectivamente desde el año 2009 estamos desarrollando programas de educación financiera centrados en niños y jóvenes. Históricamente comenzábamos en los 6 años y acabábamos en los 14, 15, y desde el año pasado ya incorporamos una segunda fase en donde tratamos al colectivo de 14, 15 en adelante y los adultos. Con lo cual, vamos a tratar a toda la población en la medida de nuestros recursos y disponibilidades, que no son infinitas. ¿Quieres pasar a la siguiente? ¿Qué vamos a ir a hacer a continuación? Pues mantener nuestro desarrollo, que puntual es concretamente en 4.000 escuelas. Pivotamos toda nuestra educación financiera fundamentalmente en los centros educativos. Acordamos con el centro educativo y a partir de ahí también tratamos adultos e inclusive los mismos profesores, porque lo que hemos encontrado es que efectivamente los mismos profesores y profesores también universitarios nos demandan educación financiera para nuestra sorpresa. ¿Qué incorporamos a partir del año pasado? Pues un programa que trata a jóvenes y adultos simultáneamente. Hemos hecho una prueba piloto en Castilla-La Mancha y ahora vamos a extrapolarlo a todas las comunidades autónomas. Esto significa que nuestros programas de educación financiera, que fundamentalmente son dos, uno Valores de Futuro y otro Educación Financiera a Jóvenes y Adultos, va desde los 6 años hasta primero de bachillerato, y además incorporamos a adultos y a los mismos profesores de los centros que nos demandan educación financiera para ellos poderlo proyectar en sus mismos adultos.
Estamos pasando, bueno, esta es la prueba piloto, yo como tengo que ser sintético, pasamos al siguiente, para usted va... Para nosotros es importante, ¿no? Que la educación financiera, para nosotros, es importante que tengamos los profesionales del sector metidos en esta educación financiera. Hace 15 años definía programas de no comercialización financiera, sino de asesoramiento financiero, con algunas entidades no financieras, sino, por ejemplo, el Instituto de Estudios Financieros, recuerdo, tratar el hecho de crear programas para formar a nuestros profesionales. Ha llegado un punto donde tenemos que migrar a formar la población para no entrar en las patologías solamente, sino en una prevención y que por tanto sea capaz el mismo cliente de decidir, y para hacerlo necesitamos a los voluntarios profesionales del sector, sin duda. Estamos convencidos de esto, y esto liga con los planteamientos de educación financiera de PISA o de la misma OCDE. Por último, quería compartir solo una referencia, y es relativamente reciente, que es el proyecto de directrices de la OCDE para entidades privadas y sin ánimo de lucro interesadas en la educación financiera. No se trata de entidades financieras, sino se trata de que la misma OCDE está ya dando referencias para que todos juntos, sector financiero y no sector financiero, tome cartas en el asunto y avance de forma decidida. Aquí tenéis la referencia, por si a alguien le puede ser de utilidad, y entiendo que ya lo trasladarán, esta presentación os la podrán trasladar. Yo me quedo aquí y prefiero que si hay como mínimo tiempo para una pregunta para quien sea, pues lo dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que la atención que observo de todo el público indica que necesitábamos un par de horas más, pero yo os invito ya desde ahora a los asistentes que en algún papelín penséis en preguntas, que las recopilaremos y vamos a enviar, si no al lugar, si no tenemos tiempo aquí, probablemente. Es decir, que dejéis a la organización en algún papel, también en los próximos días, también los grupos que nos siguen por toda España, o quizá alguno de Latinoamérica, me han dicho también que las tecnologías del streaming permiten unas cosas gratis, además. Bueno, pues comienza por el orden que teníamos aquí, era Banco de España. Sí, 8 ya, yo soy heterodoxo, siempre, y supongo que los de la casa no lo sé. Bueno, agradecer en primer lugar la invitación que nos ha hecho ICAE, tanto a CNMV como a Banco de España, para explicar un poco el plan estratégico sobre educación financiera. Después de oír la presentación de nuestros contertulios, incluido el presidente de ICAE y los anteriores, me congratula enormemente volver a mi tierra y ver que por fin en este país nos hemos puesto de acuerdo en algo, y es la necesidad de la educación financiera. Es algo que, como bien ha dicho el presidente de ICAE, se inició hace mucho tiempo. He visto por aquí además alguna cara conocida de cuando íbamos dando formación de formadores a las OMICs por Pamplona, alguna vez venía alguno de Zaragoza. El plan de educación financiera comenzó en 1997 debido a las recomendaciones de la OCDE, ¿no? Y debido fundamentalmente a la brevedad que tenemos en la exposición, y dejando paso a mi compañera Gloria Caballero, que va a explicar un poco lo que se ha hecho en el plan de educación financiera en los últimos, en el primer plan y la continuación del segundo. Sí me quería dejar muy claro a todos, tanto a las entidades, a las asociaciones, a los órganos, a los supervisores, cuáles son los principios generales establecidos por la OCDE como recomendaciones fundamentales para el plan de educación financiera. Yo creo que eso es lo básico que tenemos que seguir, y además basado en la experiencia de otros países. Es decir, tiene que haber generalidad, es decir, que se pueda acceder cualquier sector social de la población, y al mismo tiempo tiene que haber diversidad, es decir, que a cada uno hay que darle en función de las necesidades que tiene que haber coordinación y cooperación. No puede ser una sola institución ni dos instituciones, sino que, como bien decía, tiene que ser una coordinación de muchos factores sociales. Tiene que haber cooperación para que las sinergias entre las distintas
acciones de educación financiera se puedan unir y pueda sacarse un fruto mucho mayor. Tiene que haber conocimiento y evaluación de tal forma que se transmita de una forma accesible el conocimiento a cada sector social y además que eso se evalúe y se mida para poder saber efectivamente cuáles son las necesidades de cada uno. Y por último, y lo más importante seguramente, tiene que haber continuidad. No se trata de hacer un plan, un taller o una charla. Se trata de tener una continuidad en el tiempo regulado, formado y todos yendo en el mismo barco, ¿no? Aquí, a pesar de que tenemos la presentación mucho más extensa para explicarlo, doy paso a Gloria Caballero, que es la... Bueno, muchas gracias. Le debemos a la División de Educación, o bueno, de trato con la clientela del Banco de España, le debemos una invitación. Seguro que nos hemos comido el tiempo, creo que también a las instituciones. Yo creo que iremos a eso. Supongo que estáis tomando nota de las magníficas webs que hay por ahí, de todos, que ahí podemos ver para seguir este coloquio que intentaremos en enero provocarlo por videoconferencias con los grupos que nos escuchan fuera o aquí en España. Adelante, la compañera Gloria, tienes tiempo. Hemos logrado 8. Es muy difícil porque lo tenía preparado para que fuera más largo, pero bueno, voy a intentar resumirlo bastante y por lo menos que se lleve una idea de lo que se está haciendo en el ámbito del Plan de Educación Financiera. El Plan de Educación Financiera español es una iniciativa conjunta del Banco de España y de la Comisión Nacional de Mercado de Valores que tiene como objetivo contribuir a la definición, el objetivo es contribuir a mejorar la cultura financiera de toda la población proporcionándoles las herramientas, habilidades y conocimientos necesarios para que adopten decisiones financieras informadas y sensatas. ¿Vale? Es la definición. Al final lo que queremos es aumentar la cultura financiera de toda la población. Las características de este plan de educación financiera son 3, como ya ha dicho mi compañero Julio, que son generalidad, queremos llegar a todos los segmentos de población, jubilados, jóvenes, amas de casa, inmigrantes, cooperación. Banco de España y CNMV por sí solos no podemos hacer nada, necesitamos una cooperación de todas las instituciones públicas y privadas, y la continuidad. No se pueden hacer 3 cosas, hay que hacerlo a lo largo del tiempo, porque además los resultados en la educación financiera normalmente se ven a largo plazo. Normalmente mantenemos reuniones periódicas, un grupo de trabajo formado por miembros del Banco de España, de la CNMV y también de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Se trata que expertos de los 3 ámbitos, banco, valores y seguros, pues se reúnan y aporten cada uno su experiencia. Normalmente en estas reuniones tratamos las nuevas propuestas de educación financiera que recibimos de terceros y el avance respecto a propuestas en las que ya estamos trabajando. También participa en estas reuniones miembros de la Secretaría General del Tesoro. Los grandes retos, como podéis imaginar, del Plan de Educación Financiera son llegar a toda la población, por eso hay que hacer una segmentación por grupos, porque no se puede llegar de la misma manera a todos los grupos. O sea, a lo mejor a los jubilados pues no están muy muchos en redes sociales, no se va a llegar a ellos a través de redes sociales, en cambio sí a los jóvenes. Y, como he comentado también, involucrar a otras entidades públicas y privadas, y normalmente lo hacemos mediante la firma de convenios de colaboración, que ahora más adelante comentaré. Al final, el objetivo, llegar al mayor número posible de gente. ¿Esto cómo se consigue? Pues el primer objetivo del plan es crear una página web, ¿vale? Internet. O sea, Internet es la forma de llegar al mayor número de personas. Para ello creamos una página web que se llama Finanzas para Todos, que trata temas relacionados con valores, con temas bancarios y temas de seguros, y además ayuda al público que pueden consultar cualquier tipo de necesidad, ¿no? Se puede navegar de 2 formas por la página web, por perfiles y por necesidades. Pues me quiero comprar una casa, estoy en el paro, me voy a jubilar, quiero contratar un seguro. Todas esas preguntas tienen respuesta en los contenidos de esta página de Finanzas para Todos. Además, también contiene herramientas y calculadoras. Si queremos calcular una hipoteca, la cuota de una hipoteca, tenemos ahí una aplicación para ello. Si queremos calcular un presupuesto, también tenemos una herramienta para calcular el presupuesto. Para llegar también al mayor número de personas, lo que hay que hacer es acciones de comunicación.
Pues durante los primeros años, entre el 2008 y el 2011, se hizo especial hincapié en acciones de comunicación, fueron campañas de publicidad, se contrató un community manager para mover la página de Finanzas para Todos en las redes sociales, temas de marketing, en fin, se trataba de crear un poco marca, ¿no? Que la gente conociera Finanzas para Todos. Igual que si uno tiene una duda de ortografía, consulta la RAE, la página de la Real Academia de la Lengua, pues que si tiene una duda de cualquier tipo financiero, pues que sepa que existe Finanzas para Todos. Aparte, bueno, se llevaron a cabo también numerosas acciones, todas enmarcadas en los convenios de colaboración que tenemos firmados con las entidades públicas y privadas. En concreto, es que no me da tiempo a nombrar, pero tenemos la web que yo creo que ya era conocida, las Finanzas para Todos, pero a partir de estas intervenciones, no solo las del Banco de España, CNMV, sino también las de las entidades que nos han demostrado, supongo que encontraremos todos esos materiales y que habrá interactividad, era mi pregunta, por ejemplo, que ya la acabas de contestar, que uno puede ver ahí un presupuesto, puede ver, pero también contestaciones. Pero sigue. Bueno, otro de los objetivos principales que llevamos a cabo en el ámbito de la educación financiera es la educación financiera en los colegios, ¿vale? Tenemos firmado un convenio de colaboración, firmamos en el 2009 con el Ministerio de Educación, con el objetivo de incluir la educación financiera en las escuelas. En el curso 2009-2010 se hizo un programa piloto, se llegó a 32 colegios de 14 comunidades autónomas, 2.700 alumnos, y pues se impartieron unos contenidos que fueron preparados por expertos docentes, unas guías didácticas de 2 niveles. Además se creó una página web que se llama gps.es, también es interesante, que tiene un montón de recursos, herramientas de juegos para los niños, para los alumnos, y el resultado fue, se hizo una pequeña evaluación y el resultado fue muy positivo. Por tanto, se decidió en el curso 2012-2013 relanzar y potenciar esta iniciativa. Nos reunimos con las consejerías de educación de todas las comunidades autónomas, con las asociaciones educativas de colegios privados, colegios concertados, colegios cooperativos, y conseguimos que más de 400 centros impartieran educación financiera el curso pasado. También se llevó a cabo una evaluación y los resultados fueron muy positivos. Este año también seguimos con la iniciativa y llevamos ya cerca de 300 colegios inscritos. Y bueno, también había preparado una transparencia para que vieran cuál es la red española de educación financiera, el sector público, el sector privado. Tenemos firmado el convenio, como he comentado, con el Ministerio de Educación. También tenemos firmado un convenio con el Instituto Nacional de Consumo con el objetivo de formar a técnicos de consumo que en las oficinas de consumo reciben muchas veces consultas y reclamaciones no solo de una lavadora, sino también de temas financieros, ¿no? Se forma a técnicos de consumo para que estos se formen a otros técnicos de consumo. Es formación de formadores. Se trata de extender la red. Y en el sector privado, pues tenemos convenios firmados con la Asociación Española de Banca, con la AEB, con la CECA, a través de la cual pues, vamos a cooperar ahora con Ibercaja, también con la UNAC, que es la Asociación de Cooperativas de Crédito, con asociaciones de consumidores, con asociaciones de personas mayores, con fundaciones, con la Fundación ONCE, también damos formación a discapacitados, bueno, etcétera. Y ya para terminar, recientemente se ha firmado una extensión del Plan de Educación Financiera por 5 años más, y lo que vamos a hacer es centrarnos en aquellos aspectos. Vamos a continuar, por ejemplo, con la educación financiera en los colegios, que es muy importante, y vamos a reforzar aquellos aspectos que quedaban un poco más flojos durante los años anteriores, como por ejemplo la educación financiera para la jubilación y en el ámbito del seguro. Queremos reforzar la formación en este ámbito, queremos consolidar aún más la marca de Finanzas para Todos, y bueno, también vamos a llevar a cabo, que yo creo que sí va a tener repercusión por primera vez, una encuesta nacional para medir el nivel de educación financiera de la población. Vamos a participar con otros países a nivel de la OCDE y bueno, que ya sabemos, podemos anticipar un poco los resultados, sabemos que el nivel de educación financiera de la población es bajo, sí que siempre va a ayudar a identificar en qué aspectos la educación financiera es más débil y así dirigir las acciones a aquellas áreas pues, con más necesidad. Y bueno. Muy bien. Pedir excusas, me dicen por ahí los de la organización que no den ni una pregunta porque habrían 50, pero yo espero esas 50 preguntas que las dejéis hoy o mañana a la organización, tanto los que estéis aquí presentes como los que nos siguen por streaming, que nos enviéis esas preguntas que trasladaremos
y veremos a ver si podemos dar ese cauce y esa satisfacción de estarnos 2 horas con vosotros, después de haber pasado por las webs tan importantes que nos han dado a conocer y que yo había paseado por algunas, pero no con el detalle que nos han expuesto. Supongo que lo agradecemos todos y que les agradecemos la atención, y ahora los invitaremos a un café. No sé si alguno más que quieren venir, los que no tienen que viajar ahora, para tomarse un café con ellos, si hay un lugar, que yo creo, para que intente, y preguntamos cosas que no hayan sido posibles, y damos por finalizado este gran simposio que han coronado perfectamente los ilustres conferencias de TCR. Muchas gracias.